despertar. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la presente entrevista de hoy. Esta mañana vamos a hablar de economía, para lo cual hemos invitado al doctor en economía Jaime Gallegos, docente de la Universidad Católica del Ecuador. Economista, buenos días. Buenos días, muy buenos días, muchas gracias. El coronavirus está a nivel mundial, a nivel global. ¿Cómo va a contagiar, a contaminar a la economía mundial o cómo lo está haciendo ya? Sí. Y en el Ecuador, ¿cuál es el escenario económico con este nuevo elemento, este nuevo ingrediente contrario a la economía? Muchas gracias por la invitación. Es un tema todavía que no se tiene experiencia ni evidencia empírica suficiente, ¿no? Pero sí tenemos noticias bien serias que, por ejemplo, los exportadores de flores, desde febrero, que son las fechas donde más venden flores, por el Día del Amor y la Amistad, que también se celebra en China, ya no pudieron colocar las flores. Entonces se quedaron con grandes embarques de flores sin venderse. Ahora, no es que se están vendiendo todavía, o sea, hay un rezago muy grande de exportaciones del Ecuador. También he sabido del sector, por ejemplo, el sector camaronero. Uno de los principales compradores últimos de nuestros camarones son precisamente la economía china. ¿China ha pasado a ocupar el primer lugar como socio comercial de Ecuador? No todavía, pero va en alza. Ese es el problema, que se detiene. En vez de incrementar, se detiene, incluso retrocede. Entonces, fíjese los proveedores a los exportadores, que es noticia que también tenemos. Ya no están asistiendo los pagos puntualmente, porque la economía china no les paga. Porque esto es una cadena, ¿no? Les van pagando o les van proveyendo. Entonces, parece que la economía china está entrando en un proceso recesivo muy profundo. Ellos pensaban crecer al 6.1%. Ya las estimaciones de algunos economistas dicen que podría haber crecido solo al 4%. Y la economía mundial, según las últimas estimaciones, también baja ese crecimiento. Claro, ¿no? porque si ralentiza el crecimiento de la economía china, esto arrastra también a otras economías. Entonces, ¿por qué? Porque ya se volvió la segunda economía más grande del mundo, ¿no? Con exportaciones e importaciones gigantescas que afectan a la economía mundial. Con esa suspensión de cargamentos, llamémosle, ¿cierto? Sí. Exportables del De Ecuador. exportables del Ecuador. ¿Cuál es el escenario que tiene el Ecuador? ¿Hay alguna inmunidad que tenga el Ecuador para hacer frente a esto? Mire, a lo mejor algunos están un poco tranquilos por los seguros, si han contratado seguros, pero esto aguanta un tiempo. Lo que no sabemos a ciencia cierta es cuánto va a durar esta pandemia, ¿sí? Si encuentran vacunas suficientes, mínimo va a durar un año a nivel mundial. Entonces sí va a haber afectación, sí va a haber decrecimiento económico en otros países porque no vamos a tener, y un problema muy grave para el Ecuador, no vamos a tener lo suficientemente dólares exportables, que nosotros de ahí vivimos también. Nuestra dolarización se alimenta de exportar productos y ahí vamos a empezar a tener problemas. Yo lo que me temo es que el gobierno actual, aprovechando de estas circunstancias, ¿no? Pida un ajuste más severo a la economía. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Más recorte de gasto público, incremento de las tarifas de luz, de la misma gasolina, eliminación de los subsidios. Entonces es como una cortina también de humo que están utilizando muchos países también. No digo que el Ecuador no pueda hacerlo, ¿no? De hecho creo que lo va a hacer, ¿ya? Además el tiempo político le viene muy corto. O sea, ya no tiene mucho que perder, llamémosle, políticamente, ¿verdad? Políticamente está muerto el gobierno. Con el 8% o menos de eso popularidad. es, en cualquier parte del mundo, eso es un gobierno muerto. Pero veamos un escenario un poco apocalíptico. Eliminación de subsidios, más desempleo a nivel estatal y también a nivel privado. ¿Cuál es el escenario para el Ecuador? Pero ese es el ajuste, pues. Es que el ajuste que nos tiene acostumbrados el Fondo Monetario Internacional, que ya lo vivimos durante 25 años.
un ajuste tremendo. Destruyó la economía y destruyó nuestra moneda. Entonces, si hacemos retrospectiva, tenemos que hacer memoria de lo que ya pasó y no volver a caer, como ha caído desgraciadamente este gobierno muy mal asesorado, ¿no es cierto?, en los intereses del Fondo Monetario Internacional. Nosotros sabemos que hay un reposicionamiento de la economía norteamericana en el mundo. O sea, quieren volver a ser no solo los mandamases de la economía, sino también de la política. Ya lo fueron, ¿ya? Dejaron de serlo por algunas circunstancias. Hubo una pausa. Sí, una pausa de los norteamericanos, pero ahora están de nuevo en el intento de querer gobernar estos países como lo hicieron antes. Economista, en todo caso, si el gobierno no acude a estas medidas de ajuste, ya sea por la necesidad coyuntural, global o por imposición del Fondo Monetario, ¿qué salida le tiene? O sea, hablando ya un poco realistamente, no, ¿cuáles son las salidas? Hay salidas. Yo soy miembro de un grupo de economistas heterodoxos que le hemos presentado desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno salidas a la crisis de la deuda, a la crisis fiscal, a la crisis del sector externo. Hay salidas, y hay salidas maravillosas. Si usted solo ajusta arriba a la cúpula que más gana en el Ecuador, al 2% de los más ricos del Ecuador, les cobra verdaderamente el impuesto a la renta como pagamos cualquier ciudadano, no hay déficit fiscal. O sea, usted no tiene... Eso es un mal endémico en la economía. Y no tiene necesidad de endeudarse si aprende a cobrar bien los impuestos. Que hay mucha evasión también. Por ejemplo, hay 1.000 millones, ahí dicen los expertos, 1.000 millones de subfacturación. ¿Y por qué no se hace eso? O sea, hay medidas alternativas, yo le digo, de varias clases. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos, en este mismo gobierno, a comienzos de este gobierno, creo que estaba de ministro Carlos de la Torre, ¿no es cierto? El riesgo del país estaba bajo. Ahora de 1.400 y pico, ¿eh? Estaba en 500, por decirle un número redondo. Para endeudarnos estaba ideal, y endeudarnos a largo plazo. Y algo de esa deuda hay. Pero, fíjese, llega el Fondo Monetario Internacional y el riesgo país aumenta. Economista, la propuesta de los heterodoxos, sí, ¿coincide con la propuesta, con el proyecto que tiene la CONAIE y los pueblos que llaman? Coincidimos en algunas cosas, ¿no? Sobre todo en la parte estrictamente económica de redistribución del ingreso, que me parece importante. Pero ¿por qué? Muy buena su pregunta, porque lo que tenemos que tener en Ecuador son acuerdos entre los sectores sociales. No nos vamos a poner de acuerdo, seamos sinceros, todos los ecuatorianos, eso es efímero. ¿Por qué? Porque hay intereses contrapuestos. Las clases altas, ¿no es cierto?, están, digamos, beneficiadas, jamás van a querer que se les toque. Hay que tocarlas. Y ahí hay una contradicción. Bueno, podemos ponernos de acuerdo en un montón de medidas, sobre todo mantener el gasto social alto, porque el gasto social alto le da educación y salud, es inversión en capital humano, invertir en el ser humano. Eso debe ser un acuerdo nacional. Economista, en todo caso, el gobierno y muchos sectores también dicen que el presidente Moreno está cosechando el desgobierno del presidente Rafael Correa y que la mesa no le dejó servida sino destruida. Pongamos cifras, pues. Pongamos cifras. El gobierno, que no es tanto de mi emoción tampoco el gobierno de Rafael Correa, pero dejó la economía creciendo, con una deuda menos del 40%. Menos del 40%. Sí, habían problemas de liquidez del Estado, pero eso digo, ya se puede conseguir. Pero si lo primero que hago cuando estoy en el gobierno es perdonar 4.200 millones, 4.200 millones de impuesto a la renta que tenían que entrar a las arcas del Estado, ¿qué estamos haciendo? Pero las denuncias, los juicios que están ahora en marcha por corrupción, por dilapidación de fondos en la época
del economista Correa, también no hay juicios inciden. Mira, si alguien me dice, yo siempre digo esto, si yo tengo algo contra alguien, tengo que tener pruebas. Porque de lo contrario se vuelve una mentira mediática. ¿Pero se escondieron las pruebas? Pero es que yo no creo que sea imposible esconder una prueba si tenemos, por ejemplo, corrupción de un 20% de sobreprecio de una obra. Alguien tiene que analizar, pero tiene que tener las pruebas, pues, dónde está el dinero, a quién se benefició. Ojo a esto, porque cuando solo estamos hablando del sector público, pero el principal beneficiado de la corrupción es el sector privado. Hay cuerda, pues, ¿no es cierto? Es el sector privado. Bueno, economista, estamos conversando con el economista, doctor en economía, Jaime Gallegos, profesor de la Universidad Católica. Antes de concluir, visto así, estamos ya en un año preelectoral, prácticamente a menos de un año de las elecciones del 7 de febrero del 2021. ¿Cuál debería ser la agenda, la propuesta seria, real, coherente, sincera de los aspirantes de la presidencia, en lo económico, en lo social? Bueno, cada candidato, nosotros sabemos más o menos las tendencias que hay en el Ecuador, ¿no? Hay intereses de la banca, hay intereses de los grandes grupos económicos de continuar, porque ahora sí podemos decir continuar en el gobierno, pero yo creo que la mejor agenda del Ecuador la tienen que hacer los movimientos sociales, desembarazándose de odios políticos. O sea, porque hay un buen grupo, ya tenemos que tener en cuenta, y todo el Ecuador lo sabe, ¿no es cierto?, que el grupo de la Revolución Ciudadana tiene un arrastre electoral muy importante, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pero dejando de lado los, digamos así, los dimes y diretes que a veces se producen en las rencillas políticas, tenemos que dejar a un lado, porque estamos en juego, y ahora sí en serio, ¿no?, de no caer como cayó Argentina, casi en una senda sin retorno, como está Argentina. Entonces, ¿podemos hacerlo? Por supuesto que podemos hacerlo si hay un gran acuerdo entre los sectores sociales. No hay otra esperanza que volver a políticas públicas serias, a que el Estado, ¿ya?, dirija la economía, porque las mejores economías capitalistas del mundo ha sido el Estado el que ha dirigido la economía. Pero inclusive habría que tomar para estos grandes acuerdos, estos grandes consensos, a la Revolución Ciudadana. Por supuesto, eso le digo. Hay que dejar de un lado las diferencias, porque Y la justicia tiene que actuar, pero... Obviamente. Pero cuando hay justicia dirigida a dedo, eso es peligrosísimo en el Ecuador. ¿Por qué? Porque mañana el rebote es al revés. ¿Sí? Vienen los nuevos, vienen con sus nuevos jueces. Las revanchas. Y viene la revancha, que ya ha ocurrido en el Ecuador de antaño. Esto ya lo conocemos por historia. Gallegos, para concluir, esta vez sí, la gente se pregunta, estar en el gobierno no significa necesariamente estar en el poder. Exactamente. Porque hay un poder detrás del poder incluso. Este momento, ¿quién gobierna el Ecuador? El presidente es el licenciado Lenín Moreno. No, pero ¿quién gobierna el Ecuador en este momento? El presidente, desgraciadamente, estuvo muy mal asesorado. Sus amigos, sus allegados quizás, ¿no es cierto? No creo que haya persona en el mundo que no sepa oír, digamos, lo que es el clamor popular, por ejemplo, ¿no es cierto? Si usted emite un decreto, ¿ya?, y sabe que por el clamor popular lo va a tener que retirar, yo lo retiro al siguiente día. Y digo, perdón, me equivoqué. Pero nos demoramos, ¿cuántos días? 13 días. Pero no solo por voluntad del presidente. ¿no? Por eso. Ahora, ¿quiénes estaban detrás? Los grupos económicos más grandes de este país, banqueros y, desgraciadamente, la prensa. La prensa que yo veo que nunca ha ocurrido en ningún país de América Latina un alineamiento tan grande al gobierno de turno. Un alineamiento total. Las noticias se repiten como que fuera esto, como dice la mentira que se repite 1000 veces se vuelve verdad. Y estamos ante unos poderes mediáticos tremendos. Menos mal que en el siglo XXI
existen las redes sociales. Y fíjese usted, Pero también hay que tomar los medios alternativos como tomar ustedes. con pinza las redes sociales también, Sí, pues. claro, claro. Pero los medios alternativos también empiezan a proliferar en este país y me parece muy bueno, porque eso está rompiendo el monopolio de la información. El monopolio de la información y el monopolio del poder económico todavía siguen siendo un matrimonio en este país. Y eso hay que romper. Economista, muchas gracias por su presencia. Seguiremos hablando porque el coronavirus recién llega al Ecuador y no está inmunizado ni protegida la economía ecuatoriana, nos ha dicho usted. Y también tenemos un año preelectoral y muchos intereses que están en juego. Un tiempo muy difícil. Gracias al doctor Jaime Gallegos, profesor universitario, por haber compartido esta mañana aquí en la entrevista de hoy. Buenos días, hasta la próxima. Buenos días. Al despertar